Bien, vamos a dar comienzo al tema de estudios. Les invitamos a las personas online que ya pueden concentrarse en la conferencia. Ya podemos prestar atención, ya podemos poner los celulares en silencio, ¿sí? Para estar enfocados en el tema de esta semana. Vamos a dar inicio, no vamos a esperar un minuto más. Nadie tiene por qué llegar tarde, mucha gente ya no está trabajando, la conferencia se está dando vía online, ¿sí? Así que si somos 15, yo creo que más o menos 19, yo creo que más o menos en esa cantidad nos vamos a quedar, ¿no? Bien, pues buenas noches, hermanos, bienvenidos a esta sala de estudios cibernética por ahora. Vamos a dar inicio a este tema gnóstico de esta semana que nos invita, como todos los temas, al conocimiento de uno mismo, que nos invita a este concepto que manejamos aquí, que es el despertar de la conciencia. Este tema de retorno y recurrencia nos habla mucho del destino. Y nos habla mucho del porqué de las cosas que nos pasan. Este tema nos deja mucho que pensar, mucho que reflexionar. Este tema nos habla de las existencias sucesivas, de las existencias pasadas, que más allá de un mito religioso, es una gran verdad, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio. Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a prestar toda la atención posible para que nuestro ser nos pueda orientar a la comprensión de estos conceptos que manejamos en esta sala de estudios. Damos inicio. Retorno y recurrencia. Sí, esto es una ley de la naturaleza, sí, es una ley o son dos leyes de la naturaleza, la ley de retorno y la ley de la recurrencia. Las leyes de la naturaleza son fuerzas que no cambian, que prevalecen en el tiempo, que afectan a todos los seres vivos y que generan un determinado orden que sirve a la creación como un proceso de expansión de las conciencias. Entonces hablamos de que retorno y recurrencia son dos leyes de la naturaleza. Y esto está en relación a ¿qué? A la repetición de fenómenos. Decimos que todos los fenómenos que se manifiestan en la creación están sujetos a la repetición por actividad de la ley de retorno y recurrencia. Entonces, vamos a familiarizarnos con este lenguaje, con estos conceptos que estamos manejando. La palabra retorno significa volver al punto de partida, retornar, volver a iniciar, volver a comenzar, ¿sí? Y recurrencia significa volver a ocurrir, que va a volver a pasar aquello de lo que pudiéramos estar hablando. Estas dos leyes generan lo que llamamos ciclos. Los ciclos son formas en cómo los fenómenos se manifiestan en la creación de manera repetitiva. Entonces, para entender la ley de retorno y recurrencia, centramos nuestra atención en esta imagen de aquí, en este circulito. Decimos que los fenómenos de la naturaleza tienen un principio y después del principio tienen un desenvolvimiento, una manifestación. Pero esta manifestación de cualquier fenómeno que ahora vamos a estudiar se manifiesta a través de diferentes etapas. Una vez concluyendo estas etapas que generan el círculo, entonces se regresa al punto en donde se comenzó. A esto se le llama retorno.
Y una vez que se llega al punto en donde se comenzó, entonces vuelve a empezar otro ciclo. Si se vuelve a manifestar el mismo fenómeno. Vamos a poner un ejemplo, una lavadora. La lavadora tiene pues un punto de inicio donde empieza a lavar. Pasa por diferentes etapas. Lava, luego tira el agua, luego enjuaga, luego vuelve a lavar y luego vuelve a secar. Seca, no vuelve, seca, ¿no? ¿Sí? Y termina su ciclo. ¿Y qué pasa cuando termina su ciclo? Que después, en algún momento, cuando necesitemos lavar la ropa, vuelve a comenzar otra vez. Llega el retorno al mismo punto de inicio, donde ponemos la ropa y donde se empieza a llenar otra vez la lavadora. Y va a pasar por las mismas etapas hasta llegar al final, que es el secado, que es donde la lavadora queda vacía, igual como comenzó. Este fenómeno de retorno y de recurrencia lo encontramos en la naturaleza. Ya le di clic y no es clic. Por ejemplo, hablamos de un día. Un día es un fenómeno cíclico completamente natural. Un día tiene su punto de inicio. Digamos que el punto de inicio es en la mañana, cuando sale el sol. Y cuando se empieza a desenvolver pasando por diferentes etapas. Mañana, tarde y noche. ¿Y qué es lo que pasa cuando termina la noche? Que pasamos a otro día, sí, pero ¿cómo se manifiesta? En la mañana. Se retorna en la mañana. Después de la noche brincamos a la mañana. El punto final es el mismo punto de inicio. Aquí se da la ley de retorno. ¿Y qué es lo que pasa cuando retornamos al punto de inicio? Que comienza un nuevo día que se va a desenvolver pasando por las mismas etapas. Mañana, tarde y noche. Eso se le conoce como recurrencia, que va a volver a ocurrir el mismo fenómeno manifestándose de la misma manera. Y así sucesivamente pasan los días. Encontramos dentro de este ciclo otros ciclos más grandes. Por ejemplo, la semana. La semana que nosotros culturalmente decimos que empieza el lunes o que empieza el domingo, pero si suponemos que la semana, por ejemplo, comienza el lunes, empieza un proceso de manifestación que pasa por diferentes etapas: martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y cuando termina domingo, ¿qué pasa? Regresamos al lunes. Por ley de retorno, regresamos al punto de inicio. Y por ley de recurrencia, ¿qué sucede? Que se manifiesta una nueva semana, pasando por las mismas etapas, siempre de la misma manera. Lunes, martes, miércoles, jueves, siempre en ese orden, ¿no es cierto? Y encontramos un ciclo más grande, que es el mes. El mes que comienza en el día 1 y termina en el día 30 o 31. ¿Y qué pasa cuando llegamos al día 30? Que regresamos, retornamos al punto de inicio, al primero. ¿Sí? Y después del primero que viene, la manifestación del mes, siempre respetando sus respectivas etapas. Día 2, día 3, día 4. Más allá del mes tenemos el año. ¿Sí? Y el año lo podemos dividir ya sea en 12 meses o lo podemos dividir en estaciones. Entonces empieza la primavera, luego viene el verano, luego viene el otoño,
luego viene el invierno. ¿Y qué es lo que pasa cuando el invierno termina? Por ley de retorno regresamos al punto de partida que es la primavera. El invierno y la primavera se encuentran en un mismo punto, por eso simbolizamos los ciclos con un círculo en donde el punto final es igual el punto de inicio. Y por ley de recurrencia, entonces regresamos a la manifestación de estos estados, siempre en el mismo orden: primavera, verano, otoño e invierno, estaciones, decía. ¿Todo queda claro hasta aquí? Esto es bastante sencillito, o sea, no es nada del otro mundo. La ley de retorno y recurrencia es una evidencia, es un hecho real, y todo esto está facilito y todo esto está muy bien y decimos sí, así es. ¿Y eso qué? Lo que pasa es que después del ciclo del año sigue un ciclo bien interesante que explica una cosa muy especial. La vida en cuerpo físico es también un ciclo, que es un ciclo más grande que el ciclo de los años. Así como en una semana hay muchos días, en un mes hay muchas semanas, en un año hay muchos meses, en una existencia hay muchos años, ¿sí? Todos estos son ciclos pequeños que corresponden al ciclo de la vida. Entonces, la existencia en cuerpo físico también es un ciclo que está regido por la ley de retorno y recurrencia. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Nacemos. Ese es el punto de inicio, el nacimiento. ¿Y luego qué pasa? ¿Sí? Pues nos desarrollamos a través de unas determinadas etapas que todos conocemos muy bien. Primero viene la infancia, luego la adolescencia, luego la juventud, luego la madurez y por último la vejez. Ahora, según la ley de retorno y de recurrencia, como lo hemos estado hablando, de que cuando termina un día empieza otro, cuando termina un mes empieza otro, cuando termina un año empieza otro, cuando termina una existencia, ¿qué pasa por ley de retorno? Pues que retornamos al punto de inicio. ¿Y cuál es el punto de inicio? El nacimiento. Es decir, cuando morimos, volvemos a nacer. Ahí se da el retorno, sí. Y la recurrencia se da cuando pasamos siempre por las mismas etapas. Infancia, adolescencia, juventud, madurez y vejez. Esto es lo que explica el porqué de lo que se le conoce como la reencarnación, la metempsicosis. Nosotros le llamamos retorno, no le llamamos reencarnación, pero algunas filosofías esotéricas así le llaman, reincorporación, etc. Este fenómeno de las existencias sucesivas se da por leyes de la naturaleza, ¿sí? Bien interesante que podamos conocer por qué retornamos y cómo se da, ¿sí? Entonces, nosotros estamos sujetos a eso que se le conoce como las existencias sucesivas. Cuando morimos, lo que pasa es que volvemos a nacer, ¿sí? Esta es una imagen esotérica, ¿sí?, que nos habla de esta manifestación, en donde uno está entrando a la muerte y está saliendo a una nueva existencia. Esto se le conoce como reencarnación, renacimiento, transmigración o metempsicosis. Entonces, así como nosotros, por ejemplo, cuando termina un día,
nos quitamos la ropa y al día siguiente nos ponemos otra ropa, nuestra alma, cuando termina una existencia, se quita este cuerpo físico y después toma otro cuerpo físico para volver a existir en el mundo físico y entonces pueda cumplir con los objetivos de esta creación. Retorno. Vamos a hablar de una historia, ¿sí? Que se le conoce, la pueden ustedes investigar en internet. Es una historia documentada de Jenny Kotkel. Jenny Kotkel es una mujer británica del Reino Unido, ¿sí? Que desde niña ella recordaba su existencia pasada. Y ella decía que era mamá de 7 o 8 niños y que murió en algo que no recuerdo, pero que dejó a sus hijos, digamos que vagando por el mundo. Los papás no le hicieron mucho caso a Jenny Kotkel, ¿sí? Pero sí que la llevaron al psicólogo y los psicólogos la abrieron una carpeta de investigación desde que ella era niña, ¿sí? Ella iba creciendo e iba pintando la casa en donde vivía, iba recordando el nombre de sus hijos, los apellidos, el entorno, las cosas que vivió, ¿sí? Pero todo eso, obviamente, no era bien visto por la gente y se lo fue, pues, tragando. Cuando creció, se casó, se hizo adulta, se puso a trabajar y juntó cierto capital, entonces el esposo le dijo, bueno, ¿por qué no vamos al lugar donde dices? A ver si existe esa gente, a ver si existe esa casa, a ver si existe esa familia, ¿sí? Y se fueron a Irlanda. Y en Irlanda, ella encontró la casa en donde vivió. Ella se recordaba como Mary Sutton y encontró registros de esta mujer que efectivamente había vivido ahí y que efectivamente había fallecido. Encontró la casa e inclusive encontró a sus hijos que ya eran ancianos. No todos, porque algunos ya habían fallecido. Y ella, mucho más joven que ellos, les decía pues que era su mamá y que había regresado por ellos a cuidarlos, a saber cómo estaban. Obviamente los viejitos no creían absolutamente nada de lo que la mujer les estaba diciendo, pero ella les empezó a decir cosas que solamente ellos sabían. Y les decía, ¿te acuerdas de niño cómo te cantaba esta canción? ¿Cómo jugábamos estas cosas? ¿Cómo hacíamos estas otras cosas? ¿Te acuerdas que un día me dijiste esto? Que yo te esperaba, que vinieras de un barco, que no sé qué, que por aquí, que por allá, a tal grado de que los viejitos quedaron convencidos de que efectivamente esta señora, Jenny Kotkel, era la reencarnación de su fallecida madre, conocida antiguamente como Mary Sutton. Ustedes pueden investigarlo, encontrarlo en internet. Todo esto se documentó y quedó como una evidencia científica real de lo que nosotros conocemos popularmente como la reencarnación. Hoy en día existen muchos niños que recuerdan sus existencias pasadas, que dicen, mamá, yo en la existencia pasada me llamaba tal, morí en la Segunda Guerra Mundial, morí en un accidente, tuve otra familia. Y lamentablemente los padres, como no tienen una formación espiritual en relación a estas cosas, ignoran y creen que sus hijos están loquitos, pero no están loquitos, están recordando evidentemente sus existencias pasadas. Entonces, este concepto de las existencias sucesivas no es para creer, está comprobado en un 100% de que es real este concepto. Ya no es
Si mi religión me dice de que no existe, otra religión dice de que sí existe, ya está comprobado el concepto de existencias sucesivas. Mucha gente ha podido evidenciar esto, que recuerda sus existencias pasadas y ha dado fe de estas cosas. En la Biblia encontramos este principio de retorno o de reencarnación, como se le conoce popularmente. Mateo 17, 11, 12 y 13. Sus discípulos le preguntaron al Maestro Jesús: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe de venir primero? Y el Maestro Jesús contestó: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo. Juan el Bautista era la reencarnación de Elías. Y los escribas no supieron comprender este conocimiento y entonces encarcelaron al Juan Bautista y posteriormente le cortaron la cabeza. Entonces decían los escribas que estaba escrito que Elías iba a regresar. Y Jesús les dijo: ya regresó. Y ustedes no escucharon su palabra. Porque lo que estaba escrito iba a suceder y sucedió. Juan el Bautista fue la reencarnación de Elías. Elías ya vino y ya se fue. Y ustedes no se dieron cuenta y lo asesinaron. Entonces aquí encontramos en los versículos bíblicos evidencia de que el Maestro Jesús habló en su momento de la reencarnación o de retorno, del concepto de existencias sucesivas que mucha gente religiosa no ha sabido interpretar correctamente, ¿no? Dentro de los conocimientos indostánicos, budistas y jainistas, encontramos esta figura que se le conoce como la rueda del samsara. La rueda del samsara es el mecanismo en donde todas las almas están sujetas a pasar de cuerpo físico en cuerpo físico hasta alcanzar la integración con Dios, que se le conoce como moksha. ¿Sí? Entonces el mundo físico es una escuela en donde nosotros venimos a aprender a ser generosos, a aprender a ser caritativos, altruistas, amables, aprender a ser amorosos con los demás, ¿sí? Y para que el alma pueda aprender todas estas cosas hasta unirse con su Dios interior, necesita de muchas existencias en cuerpo físico. El alma no alcanza a hacerse uno con su Dios divino en una existencia y por eso tiene que regresar al mundo físico para dar continuidad a las pruebas, a las lecciones que la vida nos da en este mundo a través de las diferentes circunstancias de la vida, ¿sí? Entonces el mundo físico es una escuela donde tenemos que aprender a amar, donde tenemos que aprender a perdonar, donde tenemos que aprender a vivir en paz, a ayudar a nuestros hermanos, a servir sin pedir nada a cambio, a unirnos con Dios. Y hasta que no logremos esto, hasta que no despertemos nuestra conciencia, entonces vamos a estar regresando al mundo físico, naciendo, muriendo, volviendo a nacer, volviendo a morir, repetitivamente, hasta que podamos alcanzar esto, la liberación, moksha, como le llaman los
indostanes y los budistas. Este es el concepto que ellos manejan, que es la rueda del samsara, la rueda de los renacimientos, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Que por ley de retorno y recurrencia nuestra vida no es otra cosa que una película. Una película o una obra de teatro que se repite de existencia en existencia. Esto sucede porque en nuestra psicología existen los yoes, los agregados psicológicos, los defectos de desorden psicológico, que son como unas personitas que viven en nuestra psiquis. Entonces, estas personas, cada vez que venimos al mundo físico, proyectan otra vez sus mismas escenas, ¿sí? Cada vez que venimos al mundo físico, volvemos a repetir las mismas cosas, porque cuando hablamos de retorno y recurrencia, no solamente estamos hablando de volver a nacer y de volver a vivir, sino que estamos hablando también de volver a vivir las mismas cosas. Y vamos a volver a hacer lo mismo, cometer los mismos errores, sufrir y llorar por las mismas cosas una y otra vez de manera repetitiva, como si fuese una obra de teatro que tiene muchas funciones, siempre de la misma forma. Entonces, esto es lo interesante de esta conferencia, que entendamos que no solamente vamos a volver a vivir, sino que vamos a volver a vivir las mismas cosas que vivimos en una existencia pasada, que no pudieran ser muy lindas. Es decir, estamos hablando del destino, ¿no? Tenemos un destino que tenemos que vivir por ley de retorno y recurrencias. Ejemplos de recurrencias. Decía el maestro Samael que Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, que murió por un balazo, ¿sí?, reencarnó en Kennedy, que también fue presidente de los Estados Unidos y que también murió de un balazo, que ahí se dio un retorno y una recurrencia, ¿sí? Volvió a vivir lo mismo. Otra recurrencia, el terremoto del 85, el 19 de septiembre, en la Ciudad de México, que retornó en el 2017, el 19 de septiembre también. El mismo día volvió a pasar lo mismo, vino otro terremoto, es decir, que el fenómeno se repitió. Y así como se van repitiendo cosas, se van repitiendo cosas en nuestra vida. Nosotros estamos sujetos a repetir muchas cosas, a volver a vivir muchos dramas, y es algo que debemos de evitar. Pero ¿qué nos dice esta ley? Por ejemplo, si en una existencia pasada nosotros fuimos víctimas de un fraude económico y por ello nos fuimos a la miseria económica, por hacer tratos económicos con una persona con la que no debimos de hacer esos tratos, en esta existencia nos vamos a volver a encontrar con esta persona con la que volveremos a hacer negocios y con la que volveremos a ser estafados y con la que volveremos a quedar en la miseria económica otra vez. Se va a repetir la misma escena, la misma historia, como si fuese una obra de teatro. ¿Por qué? Por los yoes, por los agregados psicológicos, porque es la ambición, las ganas de tener dinero fácil, los que nos lleva a hacer tratos económicos indebidos. Y por eso somos estafados, ¿sí? A esto le llamamos recurrencias económicas,
¿sí? Si, por ejemplo, en una existencia anterior hicimos un fraude económico, ¿sí? No nos lo hicieron, supongamos que nosotros fuimos quienes lo hicimos, y fuimos a parar a la cárcel, en esta existencia estamos sujetos al retorno, es decir, a regresar a la misma escena donde cometeremos el fraude, y a la recurrencia, donde vamos a cometer el fraude y vamos a regresar a la cárcel nuevamente. Es decir, que las personas que en esta existencia están en la cárcel por X o por Y razón, en existencias pasadas también estuvieron en la cárcel. Y en las próximas existencias también estarán en la cárcel. Y existencia tras existencia se la pasan haciendo lo mismo y lamentando exactamente lo mismo hasta que un día decidan cambiar su actitud, ¿sí? Mientras nosotros tengamos los yoes de codicia, entonces vamos a cometer los actos de corrupción que nos van a echar a la cárcel. Si en esta existencia, por ejemplo, supongamos que hace 3 años, nos peleamos en la calle con X persona por X razón y nos rompieron el tabique y fuimos a dar al hospital, entonces en la próxima existencia nos vamos a reencontrar con esa alma, nos vamos a volver a pelear por cualquier cosa y me va a volver a mandar al hospital nuevamente, existencia tras existencia, hasta que decidamos cambiar nuestra actitud. Regresamos, seguimos, digo. Si en esta existencia tuve malas relaciones sentimentales, soy una persona divorciada y en esa relación sentimental me fue muy mal, ¿sí? Una relación que a lo mejor no quiero repetir ni en sueños, pues lo vas a volver a repetir. En la próxima existencia te vas a volver a reencontrar con esta persona, te vas a volver a casar con esta persona y le vas a dar continuidad a esa relación hasta que cambies tu actitud. Los vínculos de odio, de rencor, de resentimiento que les tenemos a otras personas por cualquier cosa que nos haya tocado vivir, se convierten como en un imán que nos va a atraer a una nueva existencia. ¿Para qué? Para que hagamos las paces, para que rectifiquemos, para que aprendamos a perdonar y a pedir perdón. Es decir, que a lo que tú resistas, ¿sí? A lo que resiste, persiste. Si tú te resistes a perdonar a una persona, te la vas a volver a encontrar existencia tras existencia hasta que te abras al perdón. Esta es la didáctica y el porqué de que exista la ley de retorno y recurrencia. Entonces, todas las recurrencias son oportunidades de rectificación. No son castigos. No es que la ley divina quiera que tú estés sufriendo todo el tiempo por las mismas cosas. Para nada. ¿Qué es lo que pasa si una persona va a la universidad, presenta el examen y no lo pasa? Le ponen otra vez el mismo examen. Así nos ponen a nosotros los mismos exámenes, las mismas pruebas, para que aprendamos a ser generosos, compasivos, altruistas, amorosos con el prójimo. Es para que cambiemos nuestra actitud. Es para que podamos conocer nuestras limitaciones mentales, nuestros egos, y podamos entonces eliminar esos egos
y entonces podamos trascender aquello que llamamos recurrencias. Estas cosas nos deben de interesar muchísimo. Primero, por lo que ya nos pasó, que se va a repetir en la próxima existencia. Por ejemplo, a mi hermano lo estafaron. Él en esta existencia compró una casa a una persona que le vendió la casa, pero que no era suya, y le quitó cierta cantidad de dinero. Y eso se va a repetir en la próxima existencia. Así que a uno le debe de importarle este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Y todo por qué? Por la codicia. Porque uno vio la casa, se enamoró de la casa, sabía que algo andaba chueco por ahí, pero a uno no le importó, porque como uno tiene la codicia de la casa, quiero que esa casa sea mía, comete el error y entonces cae en un fraude. Tengo otro amigo, por ejemplo, que por una muchachita, y en estas cuestiones de novios, ¿sí?, se peleó con el exnovio de esta muchachita. Y a causa de este pleito, fue a parar 5 años a la cárcel. Y esta historia de mi amigo se le va a volver a repetir en su próxima existencia si no se pone vivo con los yoes de lujuria que la llevaron con esa mujer y con los yoes de la ira que lo llevaron a pelearse con el exnovio de esa mujer. Entonces, claro que nos interesa saber este tipo de cuestiones, porque ustedes tienen su propio pasado, conocen sus propios errores y creo que no los quieren volver a cometer. Entonces tengan mucho ojo y reflexionen mucho en esto para que podamos trascender recurrencias. Además de esto, nosotros en existencias pasadas no sabemos qué hicimos y que todavía nos falta vivir. Entonces en esta existencia tenemos que estar alertas para que nuestros yoes, nuestros defectos psicológicos, no hagan que caigamos en las mismas cosas. ¿Qué tal si, por ejemplo, a los 40 años, en mi existencia pasada, me morí de una sobredosis? Y hoy tengo 32 años y no consumo drogas. Entonces, yo no sé que hay un destino que se va a tender a cumplir. Y si yo no me pongo vivo y no me alejo de los vicios, entonces a los 40 años, crack. Tengo un conocido, o una persona conocida, que fue asesinada, también por cuestiones amorosas. El exnovio lo asesinó. Y hizo recurrencias muy fuertes, porque pues es un asesinato, ¿sí? Y se va a repetir. Y en la próxima existencia lo van a volver a asesinar si esta persona no se pone viva con su trabajo interior. Entonces hay recurrencias que son muy fuertes. Hay recurrencias, por ejemplo, de magia negra. Si yo a los 40 años me metí en la magia negra, pues a los 40 años me van a empezar a pasar muchas cosas de magia negra. Y si no estoy yo trabajando mi psicología, entonces voy a volver a caer, ¿sí?, en la magia negra y me voy a volver a enredar en eso. Entonces las recurrencias existen para todo. No sabemos qué hicimos en nuestra existencia pasada. No nos acordamos. Entonces debemos de ser precavidos, ¿no? Y vivir con mucho cuidado, con buena actitud y consciente. No todo es para mal. Existen recurrencias que son muy buenas. Si nosotros, por ejemplo, en una existencia pasada hicimos un trabajo interior,
a través de un determinado conocimiento esotérico, entonces también hay recurrencia en el trabajo interior. También hay una recurrencia en el conocimiento espiritual. Y si ustedes se sienten muy enganchados a estos temas, es recurrencia. Ustedes ya habían trabajado en estos estudios en su existencia pasada. Y cuando los conocen nuevamente, seguida se conectan. Al igual con las personas. Si creamos buenas amistades con quienes compartimos el conocimiento espiritual, también esto pasa de existencia a existencia. Entonces a veces nos presentan a una persona y no tenemos ni media hora de conocerla y sentimos un gran aprecio hacia esa persona y sentimos que conocemos a esa persona desde hace mucho, como si la conociéramos en una existencia pasada. Puede ser. ¿Sí? Son cosas que pasan. Entonces, si nosotros creamos un vínculo fuerte con un conocimiento esotérico, regresamos a ese punto de estudio para que se dé una continuidad y se pueda dar el despertar de la conciencia. Esa es la parte positiva, pero también hay su parte negativa. Pudiera ser que en la existencia pasada recibimos el conocimiento, trabajamos en el conocimiento, creamos un vínculo con él, pero en algún momento también lo abandonamos. Pues así como retornamos a trabajar en el conocimiento, así estamos destinados a retornar al abandono del conocimiento. Entonces tenemos que estar vivos, qué hacemos, qué queremos, qué pensamos, con quién andamos, para que no se dé esta recurrencia de abandono del trabajo espiritual. Me ha tocado ver gente que tiene grandes anhelos espirituales, que trabaja seriamente, espiritualmente hablando, hasta que emprenden un negocio económico. Y cuando le emprenden, va a lo espiritual. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, cuando nosotros hacemos buenas amistades, creamos vínculos fraternales, llenos de espiritualidad y de conciencia, nos volvemos a reencontrar con estas almas para que nos ayuden y para que nosotros ayudemos a ellos. Y entonces se pueda dar la continuidad del despertar de la conciencia, que es el fin principal de esta ley de retorno y recurrencia. Todo se repite hasta que puedas despertar tu conciencia. Entonces, ¿es posible trascender recurrencias? Si fue estafado, si tuve malas relaciones sentimentales, si tuve una familia problemática, si tengo enfermedades graves, si tengo problemas de alcoholismo, ¿sí? O sea, todo lo que yo he sufrido en esta existencia, la puedo repetir en la próxima. Todo lo que sufrí en la existencia pasada, la puedo repetir en esta. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que salir de esto. Entonces hablamos de trascender las recurrencias. Es posible cambiar el destino. El destino está hecho por nuestro ego. Tenemos nosotros que saber que el ego no muere con el cuerpo físico cuando desencarnamos. ¿Sí? Así como cambia un día, pasamos de lunes a martes, el lunes murió, hoy es martes, hoy es otro día, pero tus defectos siguen. Si tú el lunes fuiste terco, el martes vas a ser terco también. Si esta semana fuiste terco, la próxima semana también vas a ser terco. Si este año fuiste terco o eres terco, el próximo año también vas a ser terco, egoísta. Y si en esta existencia eres egoísta,
en la próxima existencia también vas a ser egoísta. Hay una continuidad de egos, ¿sí? No mueren los egos cuando uno desencarna, no adopten estas ilusiones que merman el trabajo interior, donde hago todo el mal que yo quiera y al final cuando me muera como que las cuentas quedan saldadas. No es así. Así como si tú sacas un crédito el día de hoy, pasa el día, pasa la semana, pasa el mes, pasa el año, pero sigues teniendo esa deuda y le tienes que pagar al banco con todo e intereses. Así, lo mal que hacemos en esta vida lo pagamos en la otra con todo e intereses. Eso lo vamos a hablar en el tema del karma. Entonces es bien interesante saber esto. Si nosotros no eliminamos el yo, las cosas se repiten. Si nosotros eliminamos el yo psicológico, entonces las cosas ya no se repiten. Regresemos a lo anterior. ¿Qué es lo que pasa si en esta existencia me peleé con una persona y esta persona me mandó al hospital? ¿Qué es lo que pasa si yo elimino del interior la impaciencia y la ira? Los yoes violentos, los yoes peleoneros, que el pleito ya no vuelva a suceder. A lo mejor me reencuentro con la persona, se puede dar el retorno, pero no se va a dar la recurrencia, no se va a dar la pelea. Cuando la persona me insulte, me incita al pleito, yo tranquilo le digo gracias, ahí nos vemos. Y entonces ya no se da. Si hice fraude y me metieron a la cárcel, si trabajo los yoes de la codicia y de la ambición, si desarrollo la honestidad, la humildad, la austeridad, entonces cuando se dé retorno, es decir, cuando se regrese a esa escena y donde tengo la posibilidad de hacer fraude, ya no lo voy a querer hacer. Actúo diferente, y si actúo diferente, cambio el destino, transciendo la recurrencia. Todos los yoes están sujetos al retorno y a la recurrencia. Ira, pereza, gula, envidia, son defectos que retornan y que recurren en nuestra psicología. Por ejemplo, la pereza retorna y recurre todas las mañanas, ¿no es cierto? Todas las mañanas cuando suelta el despertador, retorna la pereza. Esa sensación pesada de sufrimiento por querer levantarse. Y cuando retorna el defecto en nuestra psicología, recurrimos a las mismas conductas. ¿Qué hacemos? Aplazamos más la alarma. Le ponemos los 10 minutitos más. Y de ahí retornamos otra vez al hecho de llegar tarde al trabajo. Y así sucesivamente. Retornamos a la preocupación, a la prisa, a todos los pensamientos y actitudes. Si una persona me insulta hoy, retorna la ira en mi psicología, aflora la ira. Si me insulta mañana, retorna la ira. Si me insulta la próxima semana, la ira vuelve a aflorar. ¿Sí? Entonces, cada vez que aflora un defecto, que retorna un defecto en la psicología, nos va a llevar a unos comportamientos repetitivos. La ira me lleva a gritar, a insultar, la pereza me lleva a ser irresponsable, a no hacer las cosas que yo quiera hacer. La impaciencia me genera queja, ¿sí? El miedo a lo desconocido es algo que retorna y recurre a nuestra existencia. Entonces, estos yoes, si no los eliminamos, crean nuestra existencia y hacen que cometamos los mismos errores una y otra vez.
Así uno cree en Dios. Así uno decrete lo que quiera decretar. Así uno le rece a los ángeles, trabaje con los 7 rayos, le prenda su vela al Buda, se vista de blanco, mientras estos defectos retornen y no aprendamos a no identificarnos con ellos, estamos sujetos a la repetición de errores, dramas y comedias. Si tenemos, por ejemplo, yoes derrochadores, entonces sabemos que vamos a vivir de las apuestas, vamos a tener deudas, vamos a tener problemas con la familia, escasez económica, hasta que nosotros no eliminemos estos yoes. Pero si eliminamos los yoes derrochadores, entonces se produce un cambio y va a mejorar nuestra economía y vamos a dejar de sufrir por la falta de dinero. Hay quienes tienen los yoes del casino, quienes gastan mucho dinero en el casino. Entonces, si no matan estos yoes existencia tras existencia se refuerzan y nos hacen perder más dinero, nos meten cada vez en más problemas, que es una manera en cómo la vida nos presiona al cambio. ¿Qué es lo que pasa si tengo problemas de alcoholismo? Si no me decido eliminar este vicio, entonces este vicio me va a eliminar a mí. Porque si bien este vicio, a lo mejor en estas etapas de mi vida, no me genera tanta molestia, porque soy responsable, cumplo con mi familia, cumplo con mi trabajo, en cada retorno y en cada recurrencia, el yo del alcohol se alimenta y cada vez voy consumiendo un poquito más. Y año tras año y existencia tras existencia se desarrolla un alcoholismo tan grave que uno puede quedar en la calle como un vagabundo. Es una persona que en esta existencia se toma sus 2 cervecitas, ignora que en 2 o 3 existencias va a quedar así si no frena su alcoholismo. Si una persona es alcohólica, entonces va a tener una vida fácilmente predecible. Problemas de salud, problemas con la familia, problemas con la autoridad, cantinas, prostíbulos, malas amistades, pleitos de todo tipo. Y cada existencia va a sufrir de las mismas cosas, por tener siempre las mismas conductas, por frecuentar siempre los mismos yoes, que la persona no tiene interés en trabajar. Entonces, ¿qué proponemos nosotros en estos estudios? Trabajar con el yo psicológico, ¿sí? Si nosotros eliminamos el yo del alcohol y dejamos este vicio, es claro que nuestro destino cambia. Es claro que mejoramos nuestras relaciones económicas, sociales, familiares, regresa la salud, ¿sí? Si nosotros queremos dejar de frecuentar almas, personas con destinos dolorosos, tenemos que aprender a perdonar y a pedir perdón. Si rectificamos, si hacemos conciencia, si hacemos las paces con quienes hemos tenido dramas, con quienes nos han hecho daño, si hacemos las paces de corazón, entonces rompemos la recurrencia. Ya la historia no se repite. Porque lo que hace que la historia se repita es el odio. Si ya no hay odio, ya aprendimos. Y entonces se puede dar el retorno, pero ya no la recurrencia. Ya las relaciones en la próxima existencia van a ser mucho mejores. Y también para trascender las recurrencias hay que hacer buenas acciones. Si nos hicieron daño, hay que perdonar. Si hicimos daño, hay que pedir perdón de corazón. Pero además hay que hacer buenas acciones para compensar el mal que hicimos con bien. Acciones altruistas y desinteresadas.
ayudar a quien necesita ayuda, orientar a quien no sabe, compartir lo que uno tiene con los demás desinteresadamente. Esos tiempos del coronavirus son una gran oportunidad para trabajar el sacrificio por la humanidad. Entonces, para trascender las recurrencias hablamos de 3 cosas. Primera, eliminación de los defectos psicológicos para no volver a cometer los mismos errores a través de la reflexión y la comprensión, la oración. Segundo, hacer las paces con quienes tuvimos pleitos, hacer las paces de corazón, sanar las heridas, disolver los rencores. Y tercero, hacer buenas obras por los demás para compensar las faltas. Si hacemos estas 3 cosas, trascendemos recurrencias. Entonces, si en esta existencia fuimos a la cárcel, nos hicieron fraude, nos divorciamos, sufrimos por la familia, por los hijos, por esto, por lo otro, todo eso va desapareciendo en la medida en la que vayamos despertando conciencia. Y entonces vamos creando existencias cada vez mejores que nos permitan trabajar más en el interior hasta que podamos unirnos con nuestro Dios divino, hasta que podamos alcanzar la iluminación, hasta que podamos alcanzar los que los indostánicos llaman como moksha, ese estado de conciencia superior que nos permite la liberación de la rueda del samsara, de la rueda de sufrimientos. Samsara viene del sánscrito samsaries, que significa vagabundear. Lamentablemente las personas así viven, vagabundean por este mundo físico, sin un propósito espiritual, sin un propósito divino, sin un propósito superior, ¿sí? Y vamos a ver qué nos dice el Buda para terminar esta conferencia. En el Dhammapada dice: larga es la noche para aquel que está despierto, largo es el camino para el viajero cansado, larga es la existencia repetida para los necios que no conocen la enseñanza sublime. Eso dice el maestro Siddhartha Gautama Buda en su libro Dhammapada. Ahí lo pueden encontrar. Les recomiendo ese libro en estos tiempos de cuarentena. Muy buen librito, ¿sí? Y aquí el maestro el Buda pues nos dice que estamos sujetos a sufrir por las mismas cosas hasta que no trabajemos en la enseñanza sublime, que es la enseñanza del despertar de la conciencia, que nosotros les entregamos gratuitamente en todo este curso, para que ustedes puedan mejorar como seres humanos. Entonces, para concluir, yo les comento que el retorno y la recurrencia es una realidad, pero no es una realidad cruel, sino es una realidad divina, superior, que busca que nosotros podamos rectificar, que podamos aprender, que podamos cambiar nuestras conductas, que podamos hacer las paces con los demás. Cuando nosotros nos decidamos a esto, nuestra vida va a cambiar. Mientras tanto, vamos a sufrir siempre de lo mismo. Esta es la conferencia de esta semana. Muchas gracias a todos por seguirnos. Dejen sus preguntas, sus dudas que ustedes tengan. Nos vemos la próxima semana. Compartan esta conferencia con los demás. Vamos a estar compartiendo libros, vamos a estar compartiendo documentales en la página para que ustedes puedan pues cultivar en este tiempo libre el espíritu, que es lo único trascendental que tenemos y para lo que estamos en este mundo físico. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y que tengan paz y buenas noches.
No va a haber meditación el sábado, seguimos en cuarentena y nos vemos hasta el próximo jueves con el siguiente tema de estudio.